Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Flavia Fierucci, doctora en Historia e investigadora del CONICET en el Centro de Historia Intelectual. Estamos hoy aquí con Javier Planas. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Javier es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información y magíster y doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. Bueno, Javier está invitado hoy porque escribió un libro que me gusta mucho sobre los orígenes de las bibliotecas populares en la Argentina. Y a propósito de ese libro, bueno, vamos a hablar de las bibliotecas, de todas las bibliotecas, pero especialmente las populares. Así que estoy muy contenta de recibirte y de que hayas Para mí es un gusto estar acá también. Bueno, en este podcast de Historiar ya hemos hablado muchas veces del libro, ¿no? Hemos posado la mirada en varios episodios sobre el libro. Sin embargo, todavía nunca hablamos de ese lugar donde, que contiene al libro y a toda la cultura a la que está asociada, que es la biblioteca. De tu libro se desprende claramente que la historia de nuestro país ha estado vinculada a la biblioteca, que incluso el nacimiento de la nación, como se menciona en el prólogo, está marcada por la historia de las bibliotecas. No casualmente, uno de los actos iniciales de la Junta de Mayo en 1810 fue la creación de la primera biblioteca pública de Buenos Aires. Así que me gustaría ya empezar a responder algunas preguntas. Como dije, vos no estudiás cualquier biblioteca, sino las populares. Y tal vez lo que me gustaría es que nos detengamos un poco en ese concepto popular, ¿no? Porque puede parecer obvio, pero no creo que sea tan obvio. ¿Qué es una biblioteca popular y por qué es importante estudiarlas? Bueno, arranco por la segunda parte, que es la cuestión relativa a pensar desde dónde empieza la investigación o el interés y por qué. Yo vengo del área de bibliotecología. Bibliotecología es una disciplina que forma para el presente, para el desarrollo profesional. Y no está tan interesada, desde luego, en las cuestiones históricas de su propio pasado, digamos. Tanto el disciplinar, lo que sería como una historia de las ideas sobre bibliotecas, como la historia de la biblioteca propiamente dicha. Y a los historiadores es un objeto de estudio que les ha pasado desapercibido. No sucede así con la historiografía sobre el libro, que hay mucho y abundante. Entonces había un área de vacancia acá en Argentina. Bueno, los trabajos de Alejandro Parada habían empezado a subsanar eso con una investigación a propósito de lo que mencionabas sobre la historia de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que los trabajos pioneros habían sido los de Levene, bueno, el más antiguo, el de Grusac, ¿no? Finales del 19, pero después de la década del 50 se había publicado realmente muy poco sobre la Biblioteca Pública de Buenos Aires y había cosas que no se conocían, que Alejandro descubrió en el archivo. Bueno, esas investigaciones, digamos, sirvieron para encaminar un área que no estaba trabajada. Sí. ¿Y qué aspectos de la vida social y cultural se pueden leer al interesarte y posar tu mirada sobre la biblioteca? Bueno, o en general, sí. ¿No? La cuestión de las bibliotecas popular tiene un sesgo particular. Ahí el nombre resulta muy atractivo, desde ya, digamos, capta la atención. Porque, bueno, cuando la historiografía, el estudio sobre las culturas populares y demás, tiene un atractivo que tracciona. Entonces, cuando empecé a laburar estos temas y que hemos seguido trabajando después con un equipo de investigación, la pregunta inicial era, ver lo popular en las bibliotecas populares. Una pregunta muy, muy general, muy inicial, muy de iniciado también, ¿no? Pero esa pregunta tiene, sin embargo, cierta carga, cierta potencia que permite elaborar. En lo que es el siglo XIX,
la noción de lo popular, más bien habría que plantear una noción de lo mesocrático por la forma en que se fundaron las bibliotecas y porque, bueno, todavía en 1860 la distinción entre cultura popular y cultura letrada es más o menos la misma distinción que hay entre cultura oral y cultura letrada, de manera que en un momento histórico en el que recién se están iniciando las campañas de alfabetización, es un problema pensar que nobles lectores, lectores recién salidos de la escuela primaria, por otra parte, porque eran 1, 2, 3 grados y no mucho más que eso en la generalidad, esos lectores no tienen la formación necesaria, no tienen ese capital simbólico e incluso capital económico o social para hacer las bibliotecas. Entonces hay que hacer unos recortes por ahí, sí, para repensar. Para redondearlo un poquito para los oyentes es, a ver, en ese momento del siglo XIX, ¿qué se entendía por una biblioteca popular? Era una biblioteca popular. Una biblioteca popular es una biblioteca de asociación exactamente igual que como las que siguen funcionando en los clubes de barrio en la Argentina. Es una biblioteca privada, es una con carácter de público. Cuando me refiero a que es una biblioteca privada es porque está creado por un conjunto de vecinos que tienen una inclinación por la difusión de la cultura, vamos a decir así en términos muy generales, que se juntan, que escriben unos estatutos, unos reglamentos y le piden al Estado una subvención, que en ese momento disponible desde 1870, y el Estado no subvenciona con dinero, sino que subvenciona con compra de libros. Y ahí se constituye la biblioteca popular. Bueno, esto que está diciendo me da el puntapié para seguir a la otra pregunta, para ir organizando un poco la historia para que se entienda, ¿no? Que es la del Estado. Porque vos hablás acá del Estado argentino y no solo, digamos, hay... La fundación del Estado se relaciona, o de la nación se relaciona con la creación de una biblioteca, sino que ya más entrado el siglo XIX y el Estado se va organizando. Bueno, ese Estado argentino reconoce la necesidad o la conveniencia, bueno, vos nos dirás cómo mirarlo mejor, de subvencionar y ayudar y apuntalar este proyecto de bibliotecas privadas con la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas, que es un poco la historia sí, que reconstruís en tu libro. Y bueno, aquí te preguntaría sobre esa historia, ¿no? Sobre la Comisión de Bibliotecas Populares, la CONABIP, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo se crea? ¿En qué consistía en este proyecto? Es una necesidad y es una conveniencia, son las dos cosas. La historia de la Comisión de Bibliotecas Populares va un poco de la mano de la historia de Sarmiento también, porque la idea de disponer una agencia estatal para la formación de las bibliotecas, para que ayude a la formación de las bibliotecas, era absolutamente necesaria. ¿Por qué era absolutamente necesaria? En la mirada de Sarmiento. En la mirada de Sarmiento, y yo creo que en un análisis crítico retrospectivo también uno podría sostener esa idea, porque no hay en la Argentina, las personas no conocen lo que es una biblioteca en la Argentina del siglo XIX. Está la Biblioteca Pública de Buenos Aires, sí, están las bibliotecas de las universidades de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires, pero no hay más bibliotecas. Hay unas experiencias previas en 1868 en Chivilcoy, de la mano de Juana Manso, y en San Juan, también de la mano de algunos amigos de Sarmiento, en crear bibliotecas populares que al poquito tiempo se disolvieron. Entonces, uno de los problemas más profundos para resolver por parte del Estado es cómo acompañar a esas personas que quieren organizar una biblioteca en términos pedagógicos, cómo crear una pedagogía de la biblioteca cuando las personas que las van a crear no tienen a la mano una referencia material de lo que es una biblioteca. Estamos en un momento histórico también en el que no hay una referencia histórica de lo que es una escuela. Me refiero a una escuela en el sentido que todos vamos caminando por una calle y cuando hay un edificio que es una escuela lo reconocemos. Esto es una escuela.
¿sí? De eso hoy no tenemos duda. En el siglo XIX eso no pasa. Entonces, si no hay algo en el imaginario social de lo que es una escuela en términos de un edificio, de rutinas y demás, de rutinas escolares me refiero, ¿no? Entrar a un horario, salir, etcétera, mucho menos de cómo funciona una biblioteca. Entonces eso hay que crearlo. Y la mejor forma que hubo en ese siglo XIX es crear una agencia dedicada a eso. Tenía muy poco personal, de hecho todos funcionaban ad honorem. En ese momento el que dirigía la Comisión Protectora dirigía también el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el banco más importante, así que, como digo, para darnos una idea de no solo lo polifuncional que eran los funcionarios en ese momento, sino también de lo marginal que era esta comisión con respecto a otras agencias. Aún así, esa agencia logró en 5 años que duró fomentar, contribuir, ayudar a unas 100 bibliotecas que se distribuyeron. ¿Y cómo lo hizo? La comisión, la ley argentina de bibliotecas populares es de 1870. Cuando está terminando el año 1870, se produce la epidemia de fiebre amarilla. Eso retrasa todas las gestiones y la comisión efectivamente empieza a funcionar algunos meses más adelante. Lo primero que hace, y eso estaba comprendido en la ley, es mandar a publicar una circular por muchos diarios, y que salió también como separata, que se distribuía por correo, y publicó un boletín. Publicó una revista que fue la clave en parte del éxito de esta política. Ese boletín que tenía en ese primer número una invitación para que todas aquellas personas, jueces de paz, por ejemplo, maestros de escuela, las élites locales, en alguna palabra, contribuyeran con a la organización, ¿no? Que fueran esas personas las que se pusieran, digamos, como al hombro, diríamos hoy, esa tarea, para encontrarse con otros vecinos, juntar algunos pesos, escribir los estatutos, los reglamentos, y eso iba a la Comisión Protectora. La Comisión Protectora recibía un dinero, vamos a poner 1.000 pesos, y en concepto de subsidio daba otros 1.000 pesos. Con esos 2.000 pesos en total se compraban libros, una lista de libros que la habían seleccionado previamente los fundadores de la biblioteca. Ahí, digamos, terminaba el circuito. Se compraban los libros en las librerías de Buenos Aires y a cuenta del Estado se enviaban a las distintas bibliotecas del país, de Humahuaca a Azul, digamos. O sea que era un apoyo material. Esta comisión de bibliotecas brindaba un apoyo material, pero también hay algo que mencionaste por ahí, los reglamentos, o sea, había también un apoyo de tipo técnico o algo. Un apoyo pedagógico, una pedagogía, digamos, como muy rudimentaria, en ese boletín la comisión se encargaba de traccionar los buenos ejemplos. La estrategia pedagógica era el buen ejemplo. Entonces, en el primer número y en los números subsiguientes, el boletín tiene todo un apartado en el que van narrando, a partir de las cartas de los propios lectores, de las solicitudes, cómo se desarrolla una biblioteca. Entonces publican modelos de reglamento, publican modelos de estatutos. Acá estamos en un momento en el que hacer un catálogo está bastante lejos de las posibilidades de las bibliotecas, muy pocas tenían catálogos. Eventualmente lo que tenían era una lista de libros, que muchas de ellas publicaron en folletos muy rudimentarios, de 40, 50 páginas. Muchos de esos folletos todavía se pueden conseguir o consultar, mejor dicho, en la Biblioteca Nacional. Y uno ve ahí, ¿no? El listado de libros con el estatuto, los socios, fecha de fundación. Y ahí, Javier, esto me da el puntapié también para hacerte otra pregunta que tiene que ver con los modelos. Hablaste de Sarmiento. O sea, ¿de dónde viene esta idea de Sarmiento? Dijiste que en la Argentina no había un imaginario. ¿De dónde lo importa Sarmiento? La idea de la CONAVIT también, ¿no? Sí. No solo... El modelo que trae Sarmiento y el que todavía tenemos nosotros es un modelo norteamericano.
Sarmiento tiene de muy joven una inspiración en Benjamin Franklin, una inspiración literaria, ¿sí? Como la tuvo para otros ámbitos de su vida política. En el caso de las bibliotecas, él toma de la autobiografía de Franklin el típico modelo del self-made man, del conjunto de vecinos que en Estados Unidos se juntan y cooperativamente hacen algo, un cuartel de bomberos, una biblioteca, una escuela, arreglar el camino, lo que fuera. Estando Sarmiento en Chile, trata de poner en práctica esa idea y no le funciona muy bien. Y a partir de que él empieza en su primer exilio a trabajar para el Ministerio de Educación chileno, empieza a tomar, digamos, nota de la importancia del Estado en la estructuración del sistema. Y en esos momentos es un tiempo que toma contacto con otras lecturas, la de Horace Mann, un pedagogo fundamental en el siglo XIX norteamericano, y en esas lecturas lo que encuentra es, bueno, cómo un Estado que está en construcción, como era el Estado argentino, como era el Estado chileno, como eran los prototipos de Estados-nación en el siglo XIX, que tienen muchas urgencias, muchas de ellas bélicas y poco dinero, cómo crear un sistema que permita al Estado poner la menor cantidad de dinero posible y que las bibliotecas se hagan. En Horace Mann encuentra ese modelo, en la legislación norteamericana encuentra ese modelo mixto, ¿sí? Una contribución por parte de la sociedad civil que va a ser finalmente la encargada de fundar la biblioteca y gestionarla en la vida cotidiana, y un Estado que va a estar para brindar subsidios, para brindar esa subvención y eventualmente controlar, porque el control tampoco va a ser posible. ¿Y qué idea de biblioteca, qué idea del libro hay detrás de esta apuesta? ¿Qué lugar tiene el libro en esta apuesta? La idea primaria creo que es la democratización del libro. El libro es un objeto material y simbólico todavía caro, ¿sí? No desde hablamos, el acceso, digamos. Desde el acceso, exactamente. Es dificultoso si uno está en Argentina en 1860, tiene que estar en Buenos Aires, en Rosario, en alguna de las ciudades. Después conseguir libros, no es que hay librerías en todos los pueblos, hay que conseguirlos en los almacenes de ramos generales, encargarlos. Digamos, no es solo una cuestión del costo propiamente dicho del libro, sino también de la forma de acceso. La biblioteca democratiza ese acceso en dos sentidos. Primero porque logra formar un lugar de la biblioteca, que después podemos verlo porque el lugar muchas veces, la biblioteca era la casa de algún vecino, no tenían un establecimiento o quizá funcionaban en el local de alguna mutual, por ejemplo, o de alguna asociación de otro tipo. Y en un segundo sentido, además de crear ese lugar, la democratización pasa por una invención muy particular, que es el préstamo domiciliario de libros. Algo que es tan frecuente o que está naturalizado dentro de los... Es algo que vos en tu libro le das mucha importancia. Es clave, ¿por qué? Porque las bibliotecas hasta el final del siglo XVIII, principios del XIX, no prestan los libros a domicilio. Llevarse el libro a la casa supone varias cosas. Primero, romper la asociación de un concepto de biblioteca que asocia el espacio de la biblioteca con la lectura in situ. Cuando eso se rompe, lo que permite es ese segundo nivel de democratización, que es que las personas que trabajan, ¿no? Que trabajan a la mañana, que trabajan a la tarde, pueden ir a la biblioteca en el horario de la tardecita, o los sábados o los domingos, que las bibliotecas solían abrir 1 o 2 horas, ir a buscar el libro y retirarlo a su casa sin otra cosa que a cambio de una cuota social que eran muy bajas. Entonces el hecho de poder llevar el libro a domicilio es abrir un espacio también dentro de los hogares para leer, que eso, bueno, hace parte a la democratización, ¿no? ¿Y te parece que ahí había toda una apuesta por un tipo de sociedad civil, de relaciones sociales en
También, el tipo de sociabilidad que fomentan las bibliotecas es una sociabilidad letrada que tiene sus raíces en el siglo XVIII, con los salones literarios, primero aristocráticos, después burgueses. Eso va transformándose en el tiempo, pero al crear un lugar llamado biblioteca, una de las apuestas fuertes de la Comisión Protectora es a que ese espacio se constituya como un ámbito de sociabilidad, un ámbito donde la gente pueda ir y discutir sobre libros, sobre las cosas que pasan en el pueblo, sobre las notas del periodo local. Hay una idea un poco romántica, desde luego, pero hay una noción de civilidad. Bueno, y no nos olvidemos que estamos en el contexto del siglo XIX, un siglo muy violento, o sea que hay ahí también una apuesta por superar ese... Una formación ciudadana, ¿no? La biblioteca forma parte de una formación ciudadana que transcurre después de la escuela, lo cual tiene ciertas dificultades porque no se puede a la gente obligar a ir a la escuela, a las bibliotecas, y no se pueden administrar lecturas, pero el espacio en sí mismo comprende un conjunto de reglas, que es cómo saludar al prójimo. Por ejemplo, yo tengo presente en algunas actas, algunos libros de actas de algunas bibliotecas, en el que quedan registrados algunos conflictos que hoy nos parecerían ridículos, pero que en su momento no lo eran, con algún vecino que entra a la biblioteca a buscar un libro y no se saca el sombrero para saludar. O sea, entonces, que hay nociones de civilidad que la biblioteca muy fuertes. Intenta imponer. Entonces, y ¿sabes qué te iba a preguntar acá? Es sobre las mujeres y los niños. En estas primeras bibliotecas populares, en esos escenarios donde el analfabetismo es muy alto, ¿qué lugar ocupan estos? Y donde, bueno, hay una idea de que la mujer pertenece al ámbito del hogar, no al ámbito público. La biblioteca sería el ámbito público, controlado, pero un ámbito público. Las bibliotecas durante el siglo XIX son ámbitos eminentemente masculinos, ¿sí? Eso va a cambiar a partir de los años 10. Pero aun cuando son ámbitos masculinos, hay una incipiente participación de la mujer dentro de las bibliotecas en distintos niveles. Desde luego que esto es bastante desigual según se trate de bibliotecas que están vinculadas a distintos sectores sociales, ¿no? No es lo mismo la participación en un nivel mesocrático que en un nivel más elevado de la sociedad. Pero sí funciona en términos generales como ámbitos de inscripción en el que las mujeres empiezan a participar, a veces como comisiones asesoras, comisiones de señoritas se llamaba, pero también participan en las veladas literarias, y de eso hay abundante testimonio, con toda la significación que tiene eso, es ir a poner el cuerpo a un espacio, es ir a prestar la voz, a leer una producción de otro o a leer una propia producción, como pasa en Chivilcoy y en algunas otras bibliotecas. La participación de los niños es algo menor, por lo menos no está tan claro en las fuentes. ¿Hay participación? Sí, pero son más en eventos inaugurales, en fiestas, en alguna cosa más excepcional, pero el registro en la vida cotidiana no es tan importante, digamos, no resulta tan significativo. Bueno, y ahora quisiera hacerte una pregunta más por el poquito más un relativo largo plazo de la CONAVIP que vos estudias en tu libro, y que vos ahí hablás como de dos momentos, un momento de expansión, el primer momento, y otro de contracción, donde se deroga la ley. ¿Podrías hablarnos un poco de esta historia? ¿Por qué se deroga la ley y cuál es el impacto? La CONAVIP tiene la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en ese momento se llamaba Comisión de Bibliotecas Populares, tiene su momento entre el 72 y el 74, 1872, 1874, 75, hasta que a partir de 1874 los efectos de la crisis económica, la primera crisis financiera a nivel global, que siempre usamos el ejemplo para reírnos un poco en las clases,
que empieza con una corrida de la bolsa en Viena y la historia termina con la Comisión Protectora y los subsidios para las bibliotecas derogados en la Argentina. Bueno, ¿por qué? Porque pasan una serie de decisiones políticas en el medio del gobierno de Nicolás Avellaneda, ya para ese entonces, que es, como vimos muchas veces repetirse después, ajustar el gasto público. Entonces, las subvenciones, es un poco triste leer los discursos de los diputados y senadores en el momento en que se están discutiendo distintos proyectos para reducir el gasto público. Toca el de las bibliotecas y muchos diputados dicen, bueno, tenemos que hacer un ahorro, ahora es importante, pero ni bien tengamos financiamiento, vamos a devolverle este dinero a las bibliotecas porque es un gran aporte a la civilización y qué sé yo. Bueno, pasaron 32 años hasta que se restituyó la ley. En esos 32 años, la suerte de las subvenciones es dispar, es difícil de seguirla. O sea, el Estado sigue esporádicamente y no sistemáticamente ayudando a las bibliotecas. Claro, por ejemplo, se supone que las funciones de la Comisión de Bibliotecas Populares, que la absorbe el Ministerio de Educación dentro de algunas comisiones de escuela, en 1884 con la ley de la 1490. La 1420. 1420 tiene todo un apartado de educación común, tiene todo un apartado para las bibliotecas, pero eso nunca se termina cumpliendo porque no tiene una experticia, porque no hay funcionarios que empiezan a especializarse en el área. Por otro lado, el Congreso aprueba subvenciones generalmente ligadas a algún vínculo personal que tiene algún líder local de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, con algún diputado, ¿sí? Después hay subsidios cruzados. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires también durante la década de 1880 tiene una comisión de bibliotecas y manda libros o algunos tipos de otros subsidios. Las municipalidades tienen a veces. Entonces, se empieza a hacer difícil de seguir, no hay un órgano rector nacional, se empieza a provincializar, a municipalizar, se pierden muchas bibliotecas en el camino, que alternan a veces periodos, tienen cierres temporarios, vuelven a abrir, depende también cómo son instituciones ancladas en la sociedad civil. La sociedad civil tiene esos movimientos, los directivos que estaban en un momento se ponen viejos, o no quieren seguir y no hay una renovación. Ahora vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, recién veníamos hablando sobre qué pasaba, en las sociedades locales con estas iniciativas que venían de las propias sociedades. Y a mí me gustaría que pensemos un poquito este tema de lo local y lo nacional, la centralización. Se me ocurría, por ejemplo, preguntarte por los catálogos, ¿no? Porque, ¿cómo eran estos catálogos? ¿Se armaban desde nación? ¿Cómo intervenía? Vos mencionaste algunos conflictos, pero hubo conflictos que en los momentos en que funcionó la CONAVIP y las bibliotecas. Hubo algunos conflictos, no tanto por las lecturas, sino por más un conflicto económico por cómo en 1874, volviendo un poco a la crisis de la comisión, a la crisis financiera, antes de que se cierre la comisión protectora, tienen la idea que el Ministerio de Educación, que para ahorrar fondos, en lugar de ir a comprar a las librerías de Buenos Aires, comprar
como paquetes cerrados de libros a los editores franceses, ¿sí? Que editaban en castellano, pero también vino mucho libro en francés. Entonces, con la idea de ahorrar, el Estado dijo, bueno, con los libros que le toca poner al Estado, con esa parte del subsidio, no vamos a mandar más los libros que ustedes quieran. Vamos a comprarle los libros que ustedes quieran con su dinero. Con la parte del Estado vamos a mandar nosotros dinero. Esa política no estuvo hecha con un ánimo dirigista, sino simplemente para ahorrar. Eso salió pésimo. ¿Por qué? Porque en esos paquetes de libros venían textos que los lectores de esas bibliotecas no querían, y también mucho texto en francés. Entonces, cuando empezaron las bibliotecas a recibir esos cajones de libros, empezaron las quejas. La comisión se vio obligada a presentar una queja ante el ministerio. Eso prosiguió en instancias arbitrales de otro tipo, hasta que se resolvió a favor de la biblioteca. Te interrumpo para que por ahí se entienda, ¿no? Que la biblioteca era encargada de juntar X dinero y el Estado Nacional le daba una subvención igual a ese X dinero, no me estoy equivocando, pero el Estado también se encargaba de comprar los libros. De comprar todos los libros con el dinero total. Con el dinero total. Para que se entienda, exactamente. Repongo esto. Entonces, ese es el primer conflicto. Antes, la comisión, en los primeros números del boletín, armó como un catálogo sugerido que les debe haber llevado un laburo bárbaro. Y si después uno contrasta ese catálogo sugerido con lo que las bibliotecas compraron, ese catálogo sugerido no sirvió para nada. ¿Y ese catálogo sugerido, qué idea de lectura traía por detrás? A ver, ¿qué lugar ocupaba la ficción? ¿Qué lugar ocupaba la historia? ¿Podés sacar una conclusión? Sí, era un catálogo, lo que en ese tiempo se llamaba útil, ¿sí? Era el catálogo sugerido, había muchos, por ejemplo, manuales de oficio, de cómo ser zapatero, de carpintería, de cómo hacer cerveza, y eso no funcionaba porque las personas, los lectores de las bibliotecas populares lo que leen es ficción. Historia hay, pero menos. La historia viene más en ese momento, que además es un género que está a tope en el siglo XIX, que son las biografías. Pero historia menos, filosofía bastante menos. En las bibliotecas, como en el mercado editorial en general, la lectura entra por la ficción y después puede ir hacia otros caminos. Pero primero la ficción, y eso se constata. Y Javier, fácil. Te quisiera preguntar algo por un texto que recuerdo haber leído. ¿Proveían de la lectura de diarios? Porque entiendo que muchas bibliotecas populares no querían, por el tipo de lectores que atraían, si daban los diarios. Las bibliotecas populares no tenían muchos diarios, tal vez el diario local, en los pocos lugares que se editaban diarios locales, ¿sí? Que no era algo muy frecuente, en todo caso a veces se editaban, pero no con una frecuencia de todos los días, ¿no? Las que tienen diarios, sí, son las bibliotecas más grandes. Hablamos de la Biblioteca Nacional o antes de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, pero en las bibliotecas populares no es un material que abunde. Sí es cierto que se pueden encontrar en algunas bibliotecas que pedían remisiones de diarios y los coleccionaban, pero no es algo. Cuando estamos hablando de bibliotecas populares en el siglo XIX, 1870, estamos hablando de colecciones de 500 libros aproximadamente. O sea, colecciones muy pequeñitas. Colecciones muy pequeñas que un lector promedio en la actualidad tiene con facilidad en su casa, junta 500 libros en un decir buenas tardes. Estas colecciones eran muy... Bueno, no sé ahora. Ahora estaremos por verlo. Te quería preguntar, bueno, vos sos licenciado en bibliotecología, o sea que tenés estas dos patas, ¿no? En la historia y en el saber técnico de cómo se organiza una biblioteca. La historia por adopción. Sí. Tu libro es muy lindo. Bueno, ¿qué conocimientos tenían? ¿Cómo estaban organizadas estas bibliotecas? ¿Tenían algún tipo de orden? No tienen orden porque al
al ser tan pocos la cantidad de volúmenes y de ejemplares que hay, eso se hace por memoria. De hecho, uno de los problemas más grandes que tienen las bibliotecas en Argentina, excepto las más importantes, con relación a la organización de los materiales, es que no, como son volúmenes muy pocos, quienes estuvieron como bibliotecarios nunca sintieron la necesidad de organizar eso y lo hacen de memoria. Por eso uno puede leer en crónicas críticas ya de 1930 que analizan el campo bibliotecario, siempre se quejan de que no hay catálogo. Claro, no hay catálogo porque no hay cantidad de libros para organizar. Y la organización es muy rudimentaria. Tienen en todo caso un inventario de los libros y unas fichas de préstamo y un reglamento que pauta cuántos libros se puede tener, cuántos días se puede tener el libro en el domicilio, las multas por entregarlo más tarde, ese tipo de cosas, pero es una organización intuitiva. Y te iba a preguntar sobre el Estado, ¿no? ¿Qué nos dice este apoyo del Estado a la cultura del libro, a la biblioteca, sobre la relación entre cultura y Estado en el siglo XIX? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué lectura haces? La primera lectura que haría es la idea de complemento de la institución biblioteca en relación con la institución escuela. Digamos, toda la carne en el asador estuvo puesta en las escuelas. La biblioteca estaba pensada como un complemento, como un lugar de lecturas para cuando esos primeros contingentes de alfabetizados tuvieran a la mano un lugar para seguir ejerciendo esa práctica de cultura letrada, tuvieran un lugar donde ir a buscar libros. La segunda lectura es un poco lo que comentábamos al inicio de la charla, la idea de la civilidad letrada, la de vincularse a través de un objeto material y simbólico oculto, como es el libro, tener un tipo de charlas que trascienda igual la vida debemos cotidiana. Sacarle cualquier idea de solemnidad, porque son espacios muy limitados materialmente. Te lo estoy preguntando. Sí, no en todos. No sé, porque uno a veces asocia a la biblioteca, a ciertos comportamientos, al silencio, a ciertos muebles. Eso no existía en las bibliotecas populares que aparecieron en el siglo XIX. Poco, muy rudimentario. Ahí en realidad habría que ver biblioteca por biblioteca. Como volvemos al principio, como estas instituciones dependen de la sociedad civil, si esa sociedad civil, si ese conjunto de vecinos no forman parte de un segmento social que en términos económicos está ahí, ¿sí? Es probable que los libros estuvieran en la casa de alguien y un montón de cosas esperables de esa sociabilidad no se formen. Pero había otras bibliotecas populares que se formaban en el Club Casino de Catamarca, que era lo más encumbrado de la sociedad catamarqueña. Entonces ahí sí había una sala, tenían el caudal de libros era un poco más grande. Hay muchas diferencias entre las bibliotecas, ¿sí? O la de San Fernando, que todavía sigue en pie, también es una biblioteca que está en un espacio de alta sociabilidad. Bueno, ahora te diría, para ir cerrando, que avancemos un poco en el tiempo y que nos cuentes brevemente cómo continúa esa historia en el siglo XIX. Sí, lo más breve que puedas, haces una especie de cronología. Bueno, sí, cuando se terminan las subvenciones, las bibliotecas empiezan un poco a zigzaguear en su vida, alternan cierres temporarios con nuevas aperturas, como hablábamos hoy, algunas encuentran financiamiento, otras no, y así van trascendiendo las épocas, pero lo importante de ese momento... Hay algo que no te pregunté, que ahora que hablas me doy cuenta, es el número de bibliotecas populares subvencionadas por la CONAVIP. Sí, si por ahí nos pudieras también agregarle a esto. En 1874-75, que es cuando ya el sistema entra un poco en declive, había, yo tengo constatado
que se habían otorgado al menos 100 subsidios, lo cual quiere decir que había al menos 100 bibliotecas. Si uno va a los registros de la comisión, ellos tenían contadas 156 bibliotecas. ¿Por qué? Bueno, porque contaban como las intenciones de fundar. Y en cantidad de ciudades donde estaban esas bibliotecas, más en pueblos y ciudades. También cerca del centenar, lo cual habló de un número extraordinario, porque la comisión cuando llega hace un censo de bibliotecas y contabiliza unas 12 bibliotecas en todo el país. Ese censo, si uno lo hace retrospectivamente, haciendo un trabajo histórico, buscando otras fuentes, no va a encontrar mucho más que 12. O sea que tiene un impacto muy fuertísimo. Notable la creación de la biblioteca para fomentar la creación de bibliotecas. En 5 años se pasa de 12 bibliotecas a 100. Esas bibliotecas, esas 100, algunas se cerraron o abrieron más, otras continuaron. Ahí lo fundamental que es en el periodo crítico, que lo que se mantiene es el sistema. Digamos, es como que en esos 5 años se logró formarse como una tradición, como una costumbre, y logró fijarse en el imaginario social la idea de que era importante tener una biblioteca en el pueblo, ¿sí? Esa es la idea que de alguna manera quedó y que se va reciclando con el correr de los años. Después ya cuando llegamos a 1890, 1895, particularmente en los sectores metropolitanos, hablamos de Buenos Aires, Rosario, grandes ciudades, con el arribo de los contingentes de inmigrantes, y sobre todo con las culturas de izquierda, comienzan a formarse las bibliotecas obreras, que tienen otra dinámica en el inicio, muy costosa también, pero eso ayuda a renovar esa tradición sarmientina, y va a ser también que en 1908 la élite gobernante de ese momento diga, bueno, acá los socialistas, los anarquistas están tratando de convencer a nuestros ciudadanos de sus ideas y utilizan a las bibliotecas para convencerlo. Bueno, vamos a volver a poner los subsidios para las bibliotecas, ¿no? Y en 1908 se restituye la comisión protectora, se restituyen los subsidios y ahí empieza otra historia de convivencia entre bibliotecas obreras y bibliotecas populares que llega hasta nuestros días. Las bibliotecas populares después terminan absorbiendo de alguna manera las bibliotecas obreras, especialmente a las socialistas. Los socialistas, como integran el esquema democrático que se va a abrir en la década de 1910, sus instituciones también. Entonces solicitan subsidios los socialistas, porque bueno, el dinero en las bibliotecas nunca viene mal. Los libros cuestan dinero, los anaqueles también. Sí. Entonces, bueno, desde luego eso va a ser con algunos roces, con algunas disputas. Al principio va a ser difícil porque, por ejemplo, la biblioteca obrera, que es la primera, la comisión protectora la invita a formar parte. La biblioteca obrera con justa razón le dice, miren, ustedes tienen un artículo acá en el decreto reglamentario que van a venir a inspeccionar lo que nosotros compramos. Bueno, explíquenos un poco cómo es eso. Y la comisión recibe eso, el secretario de acta dice archívese y no va a haber contacto hasta 1914, 1916. Entre paréntesis, hay que recordar que en esos años del centenario, la policía había dejado que también una turba de nacionalistas entre al local donde funcionaba la biblioteca obrera y lo prenda fuego. La biblioteca se salvó porque estaba en el piso de arriba, no le llegó el incendio. Entonces, bueno, había motivos sobrados como para que tuvieran esas resistencias de ambas partes, pero finalmente lo que hay que decir es que los miembros de la comisión de la década del 10 eran muy nacionalistas, pero también eran legalistas. Y no les interesaba si la biblioteca socialista compraba libros de Marx o de quien fuera, les daba el subsidio. Desde el Estado no hubo un proyecto de dirigir la lectura, digamos. No, y tampoco tenían muchas herramientas como para hacerlo, a través de una pedagogía. Legalmente las bibliotecas podían comprar, el sistema era igual que el siglo XIX, podían comprar los libros que quisieran,
y la Comisión Protectora nunca se opuso a eso, aunque uno ve los discursos y a veces son duros contra las culturas de izquierda, pero legalmente seguían su curso. De hecho, que primó cierta institucionalidad, ¿no? Sí, de hecho hay un trabajo de Ayelen Fiebelkorn que estudia las bibliotecas populares de La Plata. Ella encuentra un registro de un inspector de la Comisión Protectora que va a una biblioteca que hoy en día se llama Alborada, en La Plata. Antes tenía otro nombre que ahora no puedo recordar, pero era el nombre de un militante socialista que muerto en una reyerta callejera con radicales por una pegatina de carteles. Bueno, entonces va este inspector a la biblioteca y observa que hay banderas rojas, hace una serie de observaciones con respecto a la cultura política de esa institución. Entonces labra un informe negativo, el informe llega a la comisión, como el informe es negativo le cancelan los subsidios. La biblioteca presenta una queja, el director de la comisión, el presidente de la comisión, revisa la queja, vuelve a mirar el informe y le dice al inspector, no, mire, usted inspeccionó cosas que no tiene que inspeccionar. Usted tiene que ir, fijarse si la biblioteca está abierta, si presta libros a domicilio, si tiene estatutos del reglamento, y si tienes todo eso, a nosotros nos alcanza. El inspector tiene que volver a la biblioteca, vuelve a hacer la inspección en los términos reglamentarios y le vuelven a darle subsidio, con lo cual hay una visión institucional ahí, como vos decís. Bueno, Javier, me gustaría preguntarte por toda la historia, ¿no? En el siglo XX, pero para dejar al lector, al oyente, es una historia resumido en el siglo XX, siguen floreciendo las bibliotecas, ¿hay como algún momento de quiebre que puedas decir? El momento creo que más extraordinario para el crecimiento cuantitativo de las bibliotecas es la década del 30. Ahí empieza un proyecto a cargo de Juan Pablo Echagüe. Se multiplican las bibliotecas considerablemente. La comisión vuelve a publicar un boletín ahora de frecuencia cuatrimestral, si mal no recuerdo. Esto estudió Marcela Coria, que de paso, aviso, va a salir un libro por Edwin con esa historia de la Comisión Protectora en los años 30 y las décadas del 40 también. El proyecto prosigue en los años 40 con el propio Echagüe, después Echagüe se va, viene Obligado, sigue con ese proyecto. Obligados, ya estamos en el peronismo en el año 49, y el peronismo prosigue con esa política, la cambia muy poco, y ese periodo de expansión cuantitativa termina con una extraordinaria obra que es un censo argentino de bibliotecas. No se llama censo, se le llamó guía de bibliotecas, son 2 tomazos de 700 páginas cada uno. El primero registra todas las bibliotecas populares de la Argentina, el segundo registra otros tipos de bibliotecas, y es la última guía que se hizo. La comisión hizo otras guías, pero ya solo restringiéndose, digamos, a las bibliotecas populares. Ese es el último momento. Y bueno, para cerrar, hablemos un poquitito, aunque sea del hoy, ¿no? ¿Te parece que implicancias tiene para las bibliotecas populares la falta de financiamiento que hay hoy? Esa sería, y mi otra pregunta vendría por la manera en que la tecnología ha cambiado su función, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas dos cuestiones? Como decíamos hoy, el dinero en las bibliotecas siempre es bienvenido. Pero no solo hace falta dinero en términos de subvenciones, hace falta mucho dinero en términos de infraestructura también. Y en algún sentido creo que de volver a repensar el sistema de bibliotecas. Claro, digo, falta dinero, pero tal vez la biblioteca no es lo mismo que... No, sin embargo, uno puede tomar como referencia modelos de otros países. Digo, no hay que irse a Canadá para tomar un modelo de bibliotecas que funciona muy bien, o a Estados Unidos. Uno puede ir a México y ver que las bibliotecas funcionan bien y hay mucha gente en las bibliotecas. Cuando la biblioteca tiene el espacio, tiene la comodidad, que el lugar es agradable para estar, la gente está.
y los libros se siguen leyendo. Lo que habría que pensar en Argentina, creo yo, es en transformar el sistema que tenemos. Creo que es un tesoro cultural que sigan perteneciendo a asociaciones civiles, pero también el Estado, de una buena vez por todas, se tiene que hacer cargo de generar un sistema de bibliotecas públicas. Hay muchas ciudades y pueblos que son más chicos en densidad poblacional que no tienen bibliotecas públicas, que las únicas bibliotecas que hay son las que subvenciona un conjunto de ciudadanos, de vecinos, con ayuda estatal, a veces de la municipalidad, de nación, de provincia, depende del lugar, pero cuando esa junta de vecinos se resfrió, la biblioteca empieza a tener problemas. Entonces, en esos lugares es imprescindible que el Estado ponga, como pone para las escuelas, funcionarios a cargo, que se haga cargo de la manutención de un edificio, etcétera, etcétera. Creo que la cosa tendría que empezar a caminar por ahí, y también es cierto que hay que pensar algo para las bibliotecas populares, ¿sí? Cómo se financian, cómo poder extender ese financiamiento, que ya te digo, no solo tiene que ver con la cuestión de los libros, sino de la infraestructura tecnológica, y también la estructura de los edificios, de las comunidades, del personal bibliotecario, que está muy mal pago. Hay una serie de casilleros que hay que completar, que en algún momento ojalá se puedan completar. Bueno, Javier, te agradezco un montón por esta charla. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y a ustedes los oyentes, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Historiar.